Buenas tardes, doctora. Le vamos a hablar sobre la antropología del miembro superior. Integrantes son Erika Bernal y Georgina López. Así que empecemos con el video. La articulación acromioclavicular es una articulación plana, la cual une la acromión de la escápula con la extremidad acromial de la clavícula. Superficies articulares tenemos dos, que es la superficie clavicular y la superficie acromial. Estas son casi planas, elípticas y alargadas, y además están revestidas por una capa de fibrocartílago. Los medios de unión tenemos la cápsula articular, el disco articular y el ligamento coracoclavicular. Con respecto a la cápsula articular, esta presenta un manguito fibroso bastante grueso que se inserta en ambos huesos, muy cerca del revestimiento fibrocartilaginoso. Ligamento coracoclavicular, este es ligamento fuerte ubicado en la cara superior de la articulación. Y el disco articular, este es el encargado de la adaptación perfecta de la articulación. Y además tenemos la membrana sinovial, que esta se encarga básicamente de tapizar la cara profunda de la cápsula articular y es doble cuando el disco articular está completo. Ligamento coracoclavicular. La clavícula está unida a la apófisis coracoide por medio del ligamento coracoclavicular. Además presenta dos porciones, ligamento trapezoideo y el ligamento conoideo. Ligamento trapezoideo, este se inserta en el segmento horizontal de la apófisis coracoide, consiste en una lámina fibrosa cuadrilátera de un grosor de 4 a 5 milímetros y presenta dos caras y dos bordes, una cara anteromedial y una cara posterolateral. Un borde anterior que es libre y un borde posterior que está relacionado con el ligamento conoideo. El ligamento conoideo este es de forma triangular y de vértice inferior y también presenta dos caras y dos bordes, una cara anterior y una cara posterior, un borde medial que es libre y un borde lateral que en ocasiones está unido con el borde posterior del ligamento trapezoideo. Con respecto a su movimiento, esta articulación acromioclavicular presenta desplazamientos muy limitados. Ligamentos propios de la escápula tenemos tres, que son el ligamento coracoacromial, ligamento transverso superior de la escápula y el ligamento transverso inferior de la escápula. Articulación del hombro o articulación glenohumeral. Esta es una articulación esferoidea que une el húmero a la escápula. Superficies articulares. Tenemos la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea. La cabeza del húmero presenta la tercera parte de una esfera y se encuentra revestida por una capa de cartílago. La cavidad glenoidea es menos extensa que la cabeza del húmero y en su centro presenta una cavidad denominada tubérculo glenoideo. Se reconoce en esta cavidad un rodete glenoideo que se aplica sobre su contorno y aumenta su profundidad. Medios de unión. Tenemos la cápsula articular, ligamentos y músculos periarticulares. La cápsula articular presenta una forma de manguito fibroso, permitiendo la separación de algunas superficies articulares. Esta posee una inserción escapular y otra humeral. En su parte inferior existen bridas salientes denominadas frenillos de la cápsula articular. Con respecto a los ligamentos, tenemos el ligamento coracohumeral y coracoglenoideo. El ligamento coracohumeral es una lámina fibrosa gruesa que se inserta en el borde lateral de la apófisis coracoidea. El ligamento coracoglenoideo nace de la parte posterior y del borde lateral de la apófisis coracoidea. Este ligamento presenta, que se divide en otros ligamentos glenohumerales como los ligamentos glenohumerales superior, ligamentos glenohumerales medio y ligamentos glenohumerales inferior.
Músculos y tendones prearticulares. Estos se extienden de lo que es la escápula hasta los tubérculos mayor y menor del húmero, interviniendo como ligamentos activos de la articulación. Estos son de anterior a posterior los tendones de los músculos supraespinoso, infraespinoso y músculo redondo menor. Y de manera anterior tenemos el tendón del músculo subescapular. Movimientos de la articulación glenohumeral. Encontramos el movimiento de flexión, extensión, rotación lateral, rotación medial, abducción, aducción y en conjunto todos forman el movimiento de circunducción. Articulación del codo. Esta está compuesta por articulación húmero-cubital, la cual une el húmero con el cúbito, es de tipo gínglimo y permite el movimiento de flexión y extensión. La articulación radiocubital proximal esta une las extremidades superiores tanto del cúbito como del radio, es de tipo trocoideo y permite el movimiento de pronación y supinación. La articulación húmero-radial esta une el húmero con la extremidad superior del radio, es de tipo esferoidea y permite los movimientos tanto de flexión, extensión, supinación y pronación. Superficies articulares. La superficie articular del extremo inferior del húmero está constituida medialmente por la tróclea, lateralmente por el capítulo y entre estas dos estructuras tenemos un surco denominado surco capítulo troclear. La superficie articular del extremo superior del cúbito consta de dos escotaduras, una escotadura troclear en forma de gancho y una escotadura radial del cúbito. En la superficie articular del extremo superior del radio consta de una fosita articular para la cabeza del radio y una circunferencia articular de la cabeza del radio. Además presenta lo que es el ligamento anular del radio. Este es una banda fibrosa que va de un extremo a otro de la escotadura radial del cúbito, rodeando la cabeza del radio por una delgada capa de cartílago. Los medios de unión tenemos la cápsula articular y ligamento. La cápsula articular se extiende del húmero hasta los dos huesos del antebrazo. Los ligamentos tenemos el ligamento anterior, ligamento colateral radial, el ligamento colateral del cúbito, ligamento posterior y ligamento cuadrado. Lo que es el ligamento anterior se extiende por la cara anterior de la cápsula articular. El ligamento colateral del cúbito consta de tres fascículos, un fascículo posterior en forma de abanico, un fascículo anterior en forma de cordón y un fascículo medio. Ligamento colateral radial. Este consta de tres fascículos que se separan del epicóndilo lateral, que es el fascículo anterior, fascículo medio y el fascículo posterior. El ligamento posterior consta de dos fascículos, son poco desarrollados y delgados, que es el fascículo húmero-humerales y el fascículo húmero-olecranianos oblicuo. El ligamento cuadrado, se ubica en la parte inferior de la articulación radiocubital proximal. La membrana sinovial, esta tapiza la cara profunda de la cápsula articular. Presenta cúmulos de adiposos, también denominados franjas sinoviales. Además, entre el húmero y el radio encontramos franjas falciformes. Por último tenemos los movimientos de la articulación del codo, que son flexión, extensión del brazo sobre el brazo y también pronación y supinación. Buenos días, doctora. Mi nombre es Yorina Vanessa López Jiménez. Curso el primer semestre de Medicina de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí y el día de hoy les voy a hablar sobre las articulaciones radiocubital distal. Esta se trata de una articulación trocoide que une la cabeza del cúbito a la escotadura cubital del radio. Superficies articulares son su cabeza del cúbito. Esta tiene dos carillas, una carilla lateral y una carilla inferior.
Y luego tenemos la escotadura cubital del radio, esta está situada en la cara medial del extremo inferior del radio. Luego tenemos su disco articular. Este disco articular es un ligamento triangular y es una lámina fibrocartilaginosa. Luego tenemos sus medios de unión. Los medios de unión son el disco articular y una cápsula articular reforzada por ligamentos. En su membrana sinovial podemos decir que esta tapiza la cara profunda de la cápsula articular. Su mecanismo es de pronación y supinación. Luego de esto podemos hablar de la membrana interósea del antebrazo. Esta se extiende desde el borde interóseo del radio hasta el borde interóseo del cúbito y se cierra desde el espacio cierra los espacios comprendidos entre los huesos del antebrazo. Luego de esto tenemos la cuerda oblicua. Esta es una cintilla fibrosa que se inserta superiormente en la parte inferolateral de la apófisis coronoides, cursa del tendón del músculo bíceps-braquial y termina inferiormente en el radio. Luego de esto vamos a hablar de la articulación radiocarpiana. Esta es una articulación elipsea que se une el antebrazo con el carpo. Esta se denomina así porque los dos huesos del antebrazo, solo el radio, se articula directamente con el carpo, por lo que el cúbito se halla separado del cóndilo carpiano por un disco articular. Sus superficies articulares, en el lado del brazo una cavidad glenoide, en el lado del carpo un cóndilo. Su cavidad glenoide antebraquial, esta está formada por 2/3 laterales por la extremidad inferior del radio y 1/3 medial por el disco articular. Su cóndilo carpiano, este está formado por las superficies articulares superiores de los huesos escafoides, semilunar y piramidal. Sus medios de unión son una cápsula articular y los ligamentos que los refuerzan. Su cápsula articular, esta está insertada superior e inferiormente en el contorno de la superficie articular, en los bordes anterior y posterior del disco articular, donde presenta continuidad con la cápsula articular de la articulación radiocubital distal. Sus ligamentos, estos se dividen según su posición, en anterior, posterior, lateral y medial. Su ligamento anterior, vamos a encontrar ligamentos propiamente dichos y un plano fibroso prescapsular. Su ligamento a posterior, vamos a encontrar en el ligamento radiocarpiano dorsal, en el ligamento lateral, el ligamento colateral radial del carpo y el ligamento medial, el ligamento colateral cubital del carpo. Podemos hablar de su membrana sinovial. Esta se extiende desde el contorno de la superficie articular antebraquial de la superficie carpiana. Esta recubre la cara profunda, la cápsula articular. Su mecanismo es de flexión, extensión, lateralidad, circunducción y rotación. Luego de esto vamos a hablar de las articulaciones de la mano, o articulaciones del carpo o articulaciones intercarpianas. Las articulaciones de los 3 huesos del cóndilo carpiano. Las dos articulaciones por las cuales los huesos escafoides, semilunar y piramidal se unen para formar el cóndilo carpiano son articulaciones planas. Debemos saber que esta tiene superficies articulares, que son casi planas y están recubiertas por una delgada capa de cartílago de espesor uniforme. Sus medios de unión, estas articulaciones presentan ligamentos que se dividen en intercarpianos e interóseos, palmares y dorsales. Los ligamentos de integramiento interóseo ocupan en cada articulación. Los ligamentos intercarpianos palmares y los ligamentos intercarpianos dorsales son cortas fibras orientadas transversalmente. Luego de esto tenemos su membrana sinovial. Estas son extensiones de la membrana sinovial de la articulación mediocarpiana. Luego tenemos sus superficies articulares. La superficie articular del hueso pisiforme está revestida de cartílago y es ligeramente cóncava. La del hueso piramidal es convexa. Ambas están orientadas según su plano frontal. Sus medios de unión son la cápsula articular, que es un poco laxa, y los ligamentos, que pueden dividirse en 2 categorías, unos delgados y refuerza la parte lateral de la cápsula articular. Luego de esto tenemos su membrana sinovial. Su membrana sinovial es bastante laxa y en la mitad de los casos comunica con la membrana sinovial radiocarpiana. Articulación intercarpiana de la segunda fila del carpo. Los huesos trapecio, trapezoide, grande y ganchoso.
están unidos por 3 articulaciones planas. Su superficie articular es la superficie articular, esta es plana y está recubierta por una delgada capa de cartílago. Sus medios de unión, cada una de estas 3 articulaciones presenta un ligamento intercarpiano interóseo, un ligamento intercarpiano palmar y un ligamento intercarpiano no dorsal. Los ligamentos intercarpianos interóseos son muy resistentes. Los ligamentos intercarpianos palmares y los ligamentos intercarpianos dorsales se extienden transversalmente sobre los otros huesos vecinos. Su membrana sinovial. La membrana sinovial está en las 3 articulaciones en sus prolongaciones de la membrana sinovial de la articulación mediocarpiana. Su articulación mediocarpiana. Esta articulación une los 3 huesos del cóndilo carpiano, es decir, los huesos escafoide, semilunar y epiderminal en los 4 huesos de la segunda fila del carpo. Sus superficies articulares son las configuraciones de las superficies articulares que permiten distinguir entre las articulaciones 2 partes, una. Su mecanismo es de flexión, extensión, aducción, circunducción, aducción. Articulaciones carpo-metacarpianas. Estos se unen los huesos de la segunda fila del carpo por medio de articulaciones distintas. Une el primer hueso metacarpiano al hueso trapecio. La otra es común a los 4 últimos huesos metacarpianos. La articulación carpo-metacarpiana del pulgar. Se trata de una articulación en silla de montar. Sus superficies articulares. La carilla inferior articular del hueso trapecio es convexa, de anterior a posterior y un poco cóncava transversalmente. Sus medios de unión es una cápsula articular de gran laxitud que se inserta en el contorno de ambas superficies articulares. Está reforzado por numerosos fascículos. Es las más importantes el ligamento dorsal medial. Cruza oblicuamente de superior a inferior. Su membrana sinovial es muy amplia y laxa, al igual que la cápsula articular que recubre por su superficie interna. Su mecanismo es de flexión, oposición y de extensión, y un poco de aducción. Sus articulaciones carpo-metacarpianas de los 4 últimos huesos metacarpianos. Los 4 últimos huesos metacarpianos están unidos al carpo por una serie de articulaciones planas que en conjunto están formados por una compleja articulación en forma de silla de montar. Sus superficies articulares. La interlinealidad articular de lateral a medial en la cara dorsal de la mano se observa que en el segundo hueso metacarpiano se articula con los huesos trapecios, trapezoides y grandes, siguiendo una línea sinuosa de forma de una M muy alargada. Medios de unión. Los 4 últimos huesos metacarpianos están unidos al carpo por medio de una delgada cápsula articular reforzada por ligamentos metacarpianos palmares, dorsales e interóseos. Sus ligamentos carpo-metacarpianos palmares se observan generalmente 7 o 8 ligamentos carpo-metacarpianos palmares. El ligamento carpo-metacarpiano dorsal son numerosos y cortos. Los ligamentos carpo-metacarpianos interóseos están constituidos por 2 ligamentos que se insertan en las caras vecinas de los huesos grandes y ganchosos. Su membrana sinovial. Esta tapiza la cara profunda de la cápsula articular de la cavidad articular, comunica con la de la articulación mediocarpiana por medio de las articulaciones que unen el hueso trapezoide con los huesos trapecio y grande. Su mecanismo es de lateralidad, flexión, extensión y amplitud. Articulaciones intercarpianas. Los 4 últimos huesos metacarpianos se articulan entre sí por su base. Se trata de 3 articulaciones planas. Su superficie articular. Esta está revestida por cartílago y se sitúa en la cara lateral de la base de los huesos metacarpianos. Sus medios de unión
son una cápsula articular y ligamentos metacarpianos. Su cápsula articular presenta continuidad superiormente con la cápsula articular de la articulación carpo-metacarpiana de los 4 últimos huesos del metacarpiano. Sus ligamentos metacarpianos se dividen por su situación y los ligamentos metacarpianos interóseos, los ligamentos metacarpianos palmares y los ligamentos metacarpianos dorsales. Su membrana sinovial de estas 3 articulaciones constituye una prolongación descente desde la membrana sinovial de la gran articulación carpo-metacarpiana. Luego de esto tenemos las articulaciones metacarpianas o los 4 últimos dedos. Esta articulación son esfoideas. Sus superficies articulares son la cabeza del hueso metacarpiano y la cavidad glenoidea de la base falange proximal. La superficie articular de la cabeza del metacarpiano presenta la forma de un segmento de esfera y mucho más extenso en sentido anteroposterior que transversal. Su cavidad glenoidea de la falange es una superficie cóncava y elíptica, de eje mayor transversal. Sus medios de unión, cada una de las articulaciones metacarpofalángicas están provistas de una cápsula articular y de ligamentos colaterales. Su cápsula articular es delgada y muy laxa. Se inserta en la cara dorsal de la articulación, cerca del revestimiento cartilaginoso. Sus ligamentos colaterales se trata de fascículos gruesos y muy resistentes, situados en las caras laterales y mediales de las articulaciones. Sus ligamentos metacarpianos transversales profundos. Esta es una vaina fibrosa que se extiende desde el segundo hasta el quinto hueso metacarpiano y cruza la cara palmar de las articulaciones metacarpofalángicas. Su membrana sinovial. Esta tapiza la cara profunda de la cápsula articular, pero en las zonas que se está insertando en ciertas distancias de las superficies articulares. Se refleja a nivel de las inserciones capsulares y recubre los extremos óseos hasta el revestimiento cartilaginoso. Por último tenemos la articulación metacarpofalángica del dedo pulgar. Esta articulación presenta la misma disposición general que las anteriores, poseen sin embargo algunas características particulares. La cabeza del primer hueso metacarpiano es más ancha anterior que posteriormente. Consta de dos partes, un área posterior falángica para la cavidad glenoidea de la falange y otra área anterior sesamoide que corresponde al ligamento palmar y a los huesos sesamoides. Los ligamentos palmares encierran en su espesor de 2 huesos sesamoides, uno lateral, escafoides de Giger y otro medial. Las fibras anteriores de los ligamentos colaterales terminan en gran parte en los huesos sesamoides y están socialmente unidos a la falange por medio de ligamentos palmares. Su mecanismo es de extensión, flexión, lateralidad y circunducción. Las articulaciones interfalángicas. Estas son ginglimos. Estas tienen 2 articulaciones interfalángicas en cada dedo, con excepción del dedo pulgar que presenta solo una. Superficies articulares, la cabeza del falange, la base del falange y ligamentos palmares. Su mecanismo es de flexión y extensión. Muchas gracias. Membrana sinovial.